O sea, estás en una plaza, hay dos chicos, adolescentes, besándose, acariciándose, y a la segunda, tercer banco, hay dos personas de 70, entre 70 y 80 años haciendo lo mismo. Ujú. Eh, Tenelo presente a esto y vamos a empezar a desarrollar el tema, Ujú. ¿sí? Bueno, nosotros como lo venimos haciendo siempre, lo trabajamos desde varios lugares, ¿no? Desde la Ujú. psicología, de la filosofía, la sociología y todo eso. La semana pasada tiramos, o sea, un tema que era, o sea, que nos llevó a hablar sobre este tema, ¿no? Primero y principal, que Exacto, la titulamos, sexualidad en la vejez. por eso el título en el flyer, que era la sexualidad en la vejez, ¿no? Exacto, exacto, Y exacto. bueno, ahora sí, yo tiro la primera pregunta y después lo dejo, Dale, dale, licenciado. dale. Eh, ya lo dije, creo que lo dije al comienzo, ¿no? Que, ¿por qué cuesta tanto hablar sobre la sexualidad en la vejez? Ujú. Sí, en realidad cuesta hablar de la vejez y cuesta hablar de la sexualidad, Ah, de las dos cosas. ujú, Porque, bueno, son como la sociedad, y ahí lo planteamos del lado sociológico, donde se piensa únicamente del lado de la juventud, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque ahí también entra el capitalismo en relación a que todo está planteado en base a la producción, a lo que más produce, a lo que debe producir. Esto de, fíjate lo que nos pasa, que a veces incluso nos sentimos culpables porque estamos el fin de semana sin hacer nada. ujú, ¿Y qué es sin hacer nada? En realidad hacemos un montón de cosas. Lo que pasa es que hacemos un montón de cosas que no nos van a pagar generalmente. Entonces está planteado como que no es productivo lo que vamos a hacer. Me junto con mis amigos, voy con mi familia, pero bueno, pero no me pagan para eso. ujú, Entonces deja de ser productivo. O sea, es la sociedad del rendimiento, la sociedad del consumo, la sociedad de la producción. Entonces, la sexualidad no escapa a esto. ujú, Por consiguiente, también está prendida a esa situación, ¿no? Al tema de la producción. Y obviamente que va a producir mucho más un adolescente, un adulto, que un viejo. Entonces, por eso también es que no se habla casi de lo que tiene que ver con la sexualidad fundamentalmente en la vejez, ¿no? Y ahí podemos incorporar a un filósofo coreano que es Chul Han, se llama, donde sostiene que antes, por ejemplo, existía predominaba la frase, ¿no? La sociedad era planteada del lado de no podés, no debes, no está permitido, si no pensemos, cuando nosotros éramos chicos, constantemente teníamos esas limitaciones. En cambio, hoy pasa todo lo contrario, es esto de el sí podés. Imagínate, incluso fue un logo de una frase de campaña, digamos, campaña política, ¿no? Para ujú, presidente, incluso. Vos sí podés, sí podés. Entonces, donde esta frase plantea esto de que debemos ser exitosos, debemos disfrutar en el momento, debemos ser felices como dé lugar, debemos mantenernos siempre jóvenes, ¿no? Por eso esto de tenemos que hacer cosas de jóvenes, tenemos que hacer cosas para estar jóvenes, tenemos que operarnos, sacarnos las canas, tenemos que sacarnos las bolsas de los ojos y hacemos una operación, tengo que no se vean las arrugas, me hago un estiramiento. Todo está en paralelo con esto de que tenemos que ser jóvenes, ¿no? Eh, y esto, lo ideal sería que eso nos tranquilice, porque se supone que eso debiera tranquilizarte, y sin embargo, fíjate que es todo lo contrario, termina agotándonos constantemente, ¿no? Entonces, esto de, si lo planteamos en el término de lo que tiene que ver con la sexualidad, sería que ya no se hace el amor, sino que se rinde. ujú. ¿Sí? Digamos, a ver, el valor de la relación sexual, particularmente, no va a tener que ver con la calidad, sino la cantidad. Ujú, ¿Sí? En esto de si tú ves uno, dos, tres, cuatro orgasmos. ujú. Siempre va a depender de eso.
¿no? O sea, nos van a hacer saber si estuve bien o estuve mal cuando mire la cantidad, Ujú. ¿no? O sea, esto de ya no se busca tampoco la intimidad, sino se busca la capacidad que se tiene, ¿no? Y aparece constantemente la evaluación. Esto es lo que planteaba por ahí este autor, donde también, digamos, él plantea esto de que se producen las características de la belleza, ¿no? Y pensemos que el cuerpo también en la vejez también va mutando, ¿sí? Después hay otro autor que también se llama Lipovetsky, que ya lo hemos hablado, donde él plantea, que es un filósofo francés, donde plantea que, digamos, que vivimos rodeados de mensajes que exaltan la juventud, ¿no? Esto es Ujú. constantemente. Fíjate que todas las publicidades siempre tienen que ver con adolescentes, adultos, pero hay pocos viejos, Claro, ¿sí? qué influencia, ¿no? Salvo que sea para pañales, digamos, Ujú. o para que sean las pastillitas que Azul. hace que vos puedas rendir mucho más sexualmente, Ujú. ¿no? Planteado de la mentalidad, ¿no? Entonces aparece ahí el tema de la juventud, ya no solamente como una etapa biológica, sino que se plantea como un ideal cultural y social, Ujú. ¿sí? Esto, en realidad, por eso digo, es una construcción en donde aparece, sino que no solamente envejece el cuerpo, sino que también envejece el prestigio social, digamos, a ver, salvo por eso en determinados lugares sí tiene todavía, digo, pensemos a nivel social el consejo de los viejos, digamos, ¿no? Del tema, acordate, de donde fumaban la pipa de la paz, ¿quién eran? ¿Jóvenes? No, los viejos. A viejo. ¿Mm? Ujú. Sin embargo, hoy en día el viejo está desacreditado. Ujú. ¿Mm? Entonces, es preferible un joven, ¿no? Ujú. Entonces, después también hay otro autor que siempre lo nombramos y que a nosotros nos parece muy interesante, a mí particularmente me encanta, que es Zygmunt Bauman, donde él habla de la modernidad líquida, digamos, donde habla de siempre las relaciones, que las relaciones son mucho más efímeras, donde los vínculos son mucho más líquidos, las relaciones se vuelven cada vez más frágiles, más rápidas, más descartables, ¿sí? También en el sentido de que el cuerpo también es un poco descartable, por eso es que tiene que estar siempre lindo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también después, si entramos con lo que es la psicología o con lo que es el psicoanálisis, podemos diferenciar también un poco el tema de la sexualidad, que no es lo mismo que la genitalidad, ¿sí? Yo esto lo planteo en relación a, por ejemplo, un ejemplo concreto, y es que cuando nosotros, por ahí todos los que han ya tenido hijos, varones, alguna vez le han cambiado el pañal y seguramente vio que tenía una erección, digamos, ¿no? Bueno, y siendo bebé. Ahí aparece netamente la sexualidad, lo que no aparece es la genitalidad, no está unido la sexualidad a la genitalidad, o sea que por eso hubo todo un revuelo en el mundo y todavía sigue existiendo, donde por ahí nosotros los que trabajamos desde el psicoanálisis planteamos que hay sexualidad en los niños, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso también generó todo un revuelo porque justamente, ¿no? Se mezcló sexualidad con genitalidad. Entonces, lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con esto de que es una forma de ser, es una forma de amar, una forma de expresar los sentimientos, de seducir, de desear, de emocionarnos, todo eso está relacionado con la sexualidad. En cambio, todo lo que tiene que ver con la erección, con la lubricación, con la eyaculación, son todas respuestas fisiológicas y que tienen que ver con la parte orgánica, el orgasmo, ¿no? Ujú. Todo eso pertenece a la genitalidad. Entonces, ahí eso también es poder diferenciar, ¿no? Lo que tiene que ver con la sexualidad, con la genitalidad. La genitalidad Ujú. siempre está relacionada con los órganos sexuales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, Freud también ahí podemos traerlo a Freud, donde él nos plantea una energía pulsional, dice, es una energía de vida, que él la denomina libido, y él habla que esa energía nunca envejece. O Ujú. sea que a pesar de que el cuerpo envejezca, esa energía está siempre, ¿no? Y ahí aparecen las frases, digamos, que nosotros por ahí escuchamos, ¿no? Del viejo verde, ¿no? Como que el viejo
no puede tener sexualidad en ese sentido, ¿sí? Y está planteado, se lo mira del lado de la genitalidad, ¿no? Ujú. Ahora después lo vamos a tomar un poquito. Después también hay otra cosa que también se trabaja, nosotros lo hablamos la vez pasada, el tema del duelo, ¿no? Y acá también hay un duelo por el cuerpo, el cuerpo joven. Por eso es que se trata de evitar ese cuerpo viejo para transformarlo en cuerpo joven y nos vamos al gimnasio, nos matamos para tener músculo, entonces, en vez de tener cana, agarro y me tiño para no tener cana, me opero las arrugas, ¿no? Intento, me pongo ropa de jóvenes, ¿no? Esto de tratar de que no exista ese pasaje a la vejez, digamos, que tiene que ver también con el cuerpo. Después hay otro autor que trabaja mucho esto, es Foucault, Michel Foucault, que tiene 4 libros que habla sobre la historia de la sexualidad, donde plantea el tema de la sexualidad como una cuestión de poder, donde también plantea que es una construcción social, ¿sí? Que tiene que ver con que el deseo es una construcción social. O sea, nos van diciendo a lo largo de los años qué es lo que nosotros tenemos que desear, qué sí y qué no, qué podemos desear y qué no podemos desear y la construcción de esa sexualidad. Acordémonos de la primera imagen que yo trataba de que ustedes se pongan en la cabeza, esta parejita jovencitos Ajá, sí. haciéndose actos y los abuelos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pensaríamos cada uno? Podría agregar otra imagen más y es ver una adolescente o una señora de 30 años embarazada y una señora de 55 embarazada, con el Ujú. pelo todo blanco. ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos este tipo de cosas? ¿No? Y ahí podríamos preguntarnos el tema de si desaparece o no el deseo. ¿No? Obviamente que no desaparece el deseo está siempre, ¿no? Ujú. Es tal y es lo que nos hace vivible, digamos, ¿no? Hay un autor muy interesante también que habla solamente de lo que tiene que ver con, que es un psiquiatra argentino, tuve la suerte de ser alumno de Salvareza, Leopoldo Salvareza, que es un psiquiatra gerontólogo, donde él habla de un concepto que para mí es fundamental, que se llama viejismo, que es el prejuicio de los propios viejos, ¿no? O sea, son los propios viejos que tienen el prejuicio de ser viejo, esto que yo decía, el tema de operarse, el tema de teñirse, el tema de no aceptar el cuerpo digamos que propio de la edad, ¿no? Entonces él plantea esto con un prejuicio, un estereotipo y que aparecen conductas discriminatorias, digamos, dirigidas de los viejos hacia los viejos mismos, ¿no? Donde, por ejemplo, pasaría una persona mayor viendo a esta persona mayor que se están haciendo arrumacos y con frases como tendría que ir a cuidar a los nietos, qué está haciendo acá, eso no le tiene que darle vergüenza, cómo va a estar mostrándose. Bueno, o sea, aparecerían todo este tipo de palabras, ¿no? Hay, ahí Dale. me imagino que debe pasar por la cabeza de muchos y siempre se pregunta uno, porque estaba hablando de cantidades, ¿no, Rubén? Y decía, ¿existe un límite de edad para disfrutar de la sexualidad? Primero, tomo lo que A los decía el 15 licenciado, puede. porque es perfecto lo que dijo. Una cosa es genitalidad y la otra es la sexualidad, ¿no? Pero cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿hay un límite para la Hasta sexualidad? los 1000. Y hasta los 1000 años podría. Hasta los 1000 años. Ujú. Mira vos. Digo, por eso decía, el deseo no muere. Ajá. Lo que sí va mutando la manera. Lo que pasa que por eso digo, hay que tenerlo en cuenta en relación a que nos meten en la cabeza que tienen que ver con la cantidad, Ujú. que tienen que ver con la producción, Claro, claro. donde en la cama también tenemos que ser productivos. Ujú. O que, por ejemplo, esto de, no, tengo relaciones sexuales solamente a la noche. ¿Por qué? ¿Dónde dice que tenés que tener relaciones sexuales a la noche y en la cama? Ujú. Son construcciones sociales. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, entonces digo, si vos no haces eso, sos un degenerado. O sea, estás haciendo algo que en realidad no se debiera hacer. Ujú. O si estás hablando de sexualidad cuando sos viejo, sos un viejo verde o una vieja verde. Ujú. Claro. Por eso justamente son construcciones sociales. Justamente lo que hay que hacer es tratar de que eso no nos llegue. Por lo menos yo estoy intentando que la gente pueda pensar.
a través de esto yo lo que quiero es que la gente piense esto, ¿no? No, por eso digo, está buenísimo la diferencia que marcás en cuanto a la genitalidad y a la sexualidad, que por ahí se puede hablar, o sea, un poquito más deliberadamente, sin ningún tipo de tabú. Por eso son estos temas, ¿no? Que a veces incomodan para hablar, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Y en especial alguien que sabe el tema como el licenciado, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, como reflexión por ahí, para ir terminando un poco, esto de, digamos, lo que yo había planteado, ¿no? Las Ujú, imágenes, cómo nos llevan a repensar en esas imágenes, esas dos imágenes que yo traía, para que veamos los prejuicios que nosotros tenemos, ¿no? En esto de por qué esa pareja, digamos, de viejos no pueden estar haciendo lo que hacen los jóvenes. ¿Cuál es el problema? No hay ningún tipo de problema, digamos, si esas dos personas, incluso más, vivieron muchísimas más cosas y tienen muchísimo más recuerdos y acciones que han realizado juntos que los adolescentes. ujú. ¿No? O sea, caminaron juntos, llevan 40, 50 años juntos, atravesaron crisis económica, eso que en nuestro país estamos acostumbrados, digamos, pasaron muerte de amigos, tuvieron nietos, tienen canas, empezaron a tener canas juntos. ¿Por qué no abrazarse? ¿Por qué no besarse? ¿Por qué no mantener, digamos, una sexualidad totalmente activa? Ujú. ¿No? O sea, eso es sexualidad. Eso Sí. es sexualidad. Después, si la genitalidad hace que el rendimiento, de acuerdo a lo capitalista, digamos, de la producción, haga que eso disminuye en cantidad, pero no en calidad, ¿no? O Ujú, sea, ¿por qué está mal que un viejo y una vieja anden tomados de la mano? ¿Dónde dice que eso no hay que hacerlo? ujú, ¿Dónde dice que no se pueden excitar? ¿Dónde dice que no pueden, digamos, besarse, abrazarse donde quieran y cuando quieran? Entonces ahí es esto, ¿no? La diferencia fundamental, por eso decía, donde lo importante es el encuentro, donde lo importante es el amor hacia el otro, donde lo importante es la relación que se generó a lo largo de los años, que no pasa solamente por la cantidad de orgasmos que se tenga o no se tenga, ¿no? ujú, Donde también, yo no hablé, pero digamos, más allá de, generalmente se habla del aparato reproductor, ujú. ya sea masculino o femenino, pero las zonas erógenas se construyen también y pueden aparecer en cualquier lugar, en cualquier Qué zona. poco tiempo que nos queda, tenemos en nuestro programa para hablar del tema. Creo que es un tema para volver a hablar, me parece, ¿no? Porque yo No hay tengo acá ningún una problema. pregunta, por ejemplo, que dice, ¿qué consejos le darías a las personas que después de enviudar o divorciarse desean volver a tener una pareja? Porque siendo ya mayor, ¿no? Siendo adulto mayor. Fíjate que en la misma pregunta vos me aclarás esto de siendo mayor. Ujú, ¿Por qué hay que aclararlo esto de ser mayor? ¿Por qué cuando uno es mayor no puede tener una pareja? ujú, ¿Dónde existe eso? En ningún lado, ¿sí? Justamente tienen que tener, ¿por qué? Porque siempre se plantea esta diferenciación de la sexualidad con la genitalidad, como bien lo planteábamos. No hay ningún tipo de impedimento y el consejo en todo caso sería que se junten, que sean felices y que hagan lo que tengan que hacer, que el cuerpo no hace que la energía libidinal, la energía sexual, la energía de vida disminuya. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente, que avancen con eso porque eso es lo fundamental, digamos, ¿no? Una sociedad, podemos plantear una sociedad que le niega el derecho, el deseo a sus personas mayores, no solo envejece su cuerpo, empobrece su propia humanidad. ¿Sí? Envejecer es inevitable, o sea, el cuerpo sí o sí, ujú. pero dejar de amar nunca debía ser una obligación. O sea, sí o sí uno puede amar toda la vida. Hasta, por eso te decía, ¿cuál es el límite? Y los 1000 años. Los 1000 años. No hay. Sí. Así que bueno, Bueno, Rubén, bueno, yo creo que ahí tengo una batería de preguntas, pero
Sabemos que tiene que seguir con la labor diaria, pero creo que vamos a revivir este tema en una segunda, Dale. en una parte 2, me parece, ¿no? La semana que viene hacemos la parte 2. Si querés, Parte lo que 2. podemos hacer la semana que viene es vos te sumás todas las preguntas y Sí, lo que hacemos en la parte 2 es responder esa pregunta directamente. perfecto, perfecto. ¿Eh? Bueno, así ya sabemos que Bárbaro. tenemos la semana que viene también. Dale, ¿Eh? dale. Yo, Buenísimo. yo pongo, Así no que te bueno, la verdad pierdas, que no, no te pierdas la segunda parte, que ahí sí, exacto. suma tu Que se viene lo pregunta. mejor. Claro, En este caso sí, las segundas partes van a ser mejor que las primeras, porque la claro, segunda parte va a ser lo que la gente quiere, que preguntó, claro, digamos. claro. ¿Mm? Bueno, Rubén, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande para toda la gente que ha escuchado y que bueno, que va a escuchar Y que se seguramente. sumen Y a las preguntas. llamen y hagan las preguntas que consideren. Muy bien. Gracias, Rubén Mendoza, el licenciado Rubén Mendoza, con nosotros. Y que tenga buen fin de semana, para usted también. Ya venimos. Hice caso en tus promesas sin saber que eran de sal, y tu voz quedó en el aire sin poderte ya escuchar.